Hola amigos y amigas del canal, yo soy Tony y hoy aprenderemos cómo saber si mi caniche es puro. Conocer la raza de un perro a veces puede ser fácil y otras puede complicarse un poco, pero existen ciertas normas que nos ayudan a poder saber si un perro es de raza pura y de cuál puede ser. Si tienes o estás pensando en comprar a un perro caniche, pero no estás seguro de qué forma puedes saber si es de raza pura, puedes seguir algunos consejos para averiguarlo. El pedigrí para saber si tu caniche es puro. La forma más fiable de poder saber si un caniche es auténtico es a través del documento que acredita la pureza de su línea, es decir, que nos asegura que sus antepasados han sido de caniches puros. Este documento es conocido como pedigrí y certifica que al menos en las 3 generaciones anteriores todos los progenitores han sido auténticos y no ha habido cruces. Cuando se compra un cachorro de pura raza y sus padres poseen estos certificados, el pequeño cachorro también obtiene el pedigrí y puedes pedírselo al criador. Pero si los padres no tienen este documento o si desconoces de dónde proviene tu perro pero crees que es de raza pura caniche, puedes comprobarlo yendo a una exposición canina de esta raza. En cambio, si no se puede saber que haya antecesores de pura raza, pero que tu perro parece serlo, solo podrá inscribirse como puro cuando tenga al menos 2 generaciones de descendencia sin cruzar con otras razas. Este documento solo es necesario para participar en concursos y exposiciones y para criar perros de pura raza. ¿Cómo saber si un caniche es puro? Altura y peso. Los caniches tienen constitución cuadrada. En el caso de los más pequeños, miden entre 24 y 28 centímetros y pesan entre 2 y 4 kilogramos. El caniche miniatura mide entre 28 y 35 centímetros y pesa entre 5 y 8 kilos. El caniche gigante mide entre 35 y 48 centímetros y pesa de 20 a 30 kilogramos. Los caniches miden lo mismo de la cruz al suelo que desde el pecho o esternón hasta la grupa. La línea dorsal debe ser paralela al suelo y comprobará que es puro si tiene una ligera hendidura detrás de las costillas. El cráneo debe ser redondeado pero solo un poco, con una parda ligera pero definida entre el hocico y la cabeza. Su hocico es recto y largo, con un cincelado bajo los ojos. Ojos. Para saber si un caniche es puro, debes comprobar sus ojos. Tienen forma ovalada, son oscuros y están separados. Orejas. Tienen que colgar al mismo nivel que los ojos, o muy ligeramente por debajo de ellos. Es muy característico que sean cortas. Si son largas, ya tienes claro que la raza no es pura y será una mezcla. Los caniches puros tienen 2 capas de pelaje que se forman con 2 tipos de pelo diferentes. La capa externa es rizada, gruesa y ondulada, mientras que la interna es más suave y con una textura similar a la de la lana. En los cachorros es más suave y poco ondulada. Color. Otra buena forma de saber si un caniche es puro es fijándose en el color, ya que es directamente relacionado con su pureza. Los colores son negro, blanco, gris, marrón, crema o albaricoque. En la época de cachorros, su color es más oscuro que cuando son adultos. Y eso es todo amigos y amigas del canal. Espero te guste y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Gracias.